Este es el primer tutorial de Data Mining sobre reglas de asociación. Vamos a discutir los conceptos básicos de reglas de asociación. Va a ser un video corto, seguido por un segundo video sobre reglas de asociación que se concentra en las métricas de evaluación de la calidad de las reglas de asociación. Este es nuestro primer algoritmo, así que déjenme hacer referencia a la gran división dentro de Data Mining. Data Mining es una disciplina que tiene dos grandes ramas. Lo que se considera data mining supervisado y lo que se considera data mining no supervisado. Data mining supervisada tiene la característica de separar las variables que utilizamos en el análisis en dos grandes tipos de variables. Hay una variable que queremos pronosticar, lo que hubiéramos llamado en análisis de regresión, en la variable dependiente, y otro grupo de variables que utilizamos para construir ese pronóstico. En lenguaje de regresión, eso serían las variables independientes del modelo. Así que en Data Mining Supervisada hay una variable importante que queremos pronosticar y otras variables con un rol menos importante que es el de pronosticar a la variable dependiente. En Data Mining no supervisada, y reglas de asociación va a ser un ejemplo, no hay distinción entre las variables. Todas juegan el mismo rol, todos tienen la misma importancia, todas tienen el mismo estatus. Reglas de asociación va a ser un ejemplo, como dije. Otro ejemplo que vamos a discutir en la clase de Data Mining va a ser clustering o agrupamiento de variables. Entonces, ¿qué son reglas de asociación? Son reglas del tipo, si el cliente me compra leche, entonces también me compra café. La vamos a anotar por eficiencia como si leche, entonces café. En general, la primera parte de la regla, leche, se conoce como el antecedente de la regla. Y la segunda parte de la regla, la parte implicada por la primera parte, se conoce como la consecuencia de la regla. Las reglas de asociación van a permitir, dada una base de datos de transacciones, encontrar las combinaciones de artículos o items más frecuentes en esa base de datos. También vamos a poder medir con algunas de las métricas de las reglas de asociación qué tan importantes o fuertes son estas combinaciones o estas relaciones que existen entre los distintos artículos de una regla de asociación. Ejemplos, probablemente el ejemplo más famoso, el ejemplo con el que probablemente hayan experimentado en el pasado, es lo que hace Amazon.com cuando uno quiere comprar un artículo. Aquí tienen un ejemplo de uno de los libros de Data Mining que yo les recomiendo al final de mis notas. Data Mining for Business Intelligence por Galit Shmueli y otros investigadores. Cuando yo busco este libro en Amazon, obtengo toda la información relevante sobre el libro, por ejemplo, su precio, ratings que les hayan dado otros compradores, pero la parte que me interesa es la parte de abajo. Noten que hacia el final, abajo del panel, tenemos una lista que dice clientes compraron el libro que me interesa, pero también otro libro, en este caso es el libro de Gordon Lineff, que se llama Data Mining Techniques. eh, Típicamente los compraron en paquete. Entonces, inmediatamente Amazon lo que hace es sugerirme que además del libro sobre el cual estoy investigando, considere un libro adicional. ¿Por qué? Porque típicamente en su base de datos ha observado que los clientes que muestran interés por este libro de Shmueli también han demostrado interés por el libro de Linov. En las notas le confieso que para mí esto ha sido sumamente útil y ciertamente ha sido muy útil para Amazon. Para mí es muy útil porque me da información sobre nuevos libros que se hayan publicado o libros tal vez incluso de mejor calidad que el libro que estoy buscando. Entonces, este es un ejemplo. Lo vamos a analizar con un poco más de detenimiento cuando estudiemos sistemas de recomendación en clase. Reglas de asociación, el punto de partida es una base de datos
de transacciones. Así que quisiera que entendiéramos desde el comienzo cómo hacemos para representar una base de datos de transacción. Vamos a poder representarla de tres maneras, como una lista de artículos comprados. La segunda va a ser como una representación vertical, que va a ser la más eficiente en términos de guardar la información. Y la representación que vamos a utilizar en esta clase, que se llama representación horizontal, que va a ser una matriz de unos y ceros. Una lista típicamente va a representar cada transacción como una fila. Así que vamos a llevar track de los items que compró un consumidor y simplemente lo vamos a reportar línea por línea. Cada fila es una transacción y la fila puede tener un número diferente de columnas. Voy a mostrarles un ejemplo. Aquí tenemos 4 transacciones. En la fila 2 aparece la primera transacción en esta hoja de Excel. La primera transacción tiene tomates, tiene lechuga, tiene mostaza, tiene jamón. La segunda ya no tiene 4 items, tiene 3. Tiene tomates, pepinos, salad dressing. La cuarta, agua y periódicos. La quinta, agua y Coca-Cola. La segunda manera de representar las transacciones de distintos clientes ocupa solamente 2 columnas. Una columna indicando el número de la transacción o el ID de la transacción y una segunda columna indicando qué item está presente. Esta va a ser la forma más eficiente de guardar los datos cuando estamos hablando de bases de datos de tamaño industrial o comercial. Probablemente sea la manera en que estén las transacciones registradas. Aquí está la manera vertical de representar la misma base de datos de transacciones anterior. Noten aquí el identificador de la transacción aparece tantas veces como items hay en la transacción. Por ejemplo, la primera transacción identificada aquí como transacción número 1 aparece 4 veces. Las primeras 4 líneas tienen como TID el número 1, porque esa es la primera transacción. Y tienen como items los distintos items que se compraron en esa transacción. La siguiente transacción, la transacción número 2, noten TID aparece 3 veces, indica que hay 3 items en esta transacción. La siguiente transacción es la 3, hay 2 items, agua y periódico. La 4 también tiene 2 items, agua y Coca-Cola. La manera de representar horizontalmente una base de datos de transacción, que va a ser la que vamos a utilizar en este curso, representa transacciones como una matriz binaria. Cada fila de la matriz representa una transacción y cada columna de la matriz representa un artículo o item. Si un item está presente en una transacción, lo vamos a representar como un 1. Y si el item está ausente, lo vamos a marcar como un 0. Echemos un vistazo a esta manera de representar los datos. Aquí está la misma base de datos. Noten, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 columnas representando los distintos items. Hay una columna adicional que es el identificador de la transacción. Aquí tenemos 4 transacciones, así que el TID va del 1 al 4. Pero miren cómo representamos entonces las transacciones. En la primera fila vamos a representar con unos los artículos que están presentes en esa base de datos, que son tomates, lechuga, mostaza, jamón. Pero de pepinos hasta Coca-Cola no están en la primera transacción, así que los representamos simplemente como ceros en esa transacción. Esta es, si quieren, la manera más ordenada de presentar una base de datos, pero no necesariamente es la más eficiente. El problema es que hay demasiados ceros. Y aquí tenemos una base de transacciones bastante pequeña, pero en una base de datos comercial todavía va a ser cierto que el consumidor va a comprar un número pequeño de artículos, pero el número de artículos disponibles puede andar en el orden de centenas o incluso miles o decenas de miles de artículos. Entonces se desperdicia mucho espacio si se utiliza esta manera de registrar los datos. Aquí tienen un ejemplo de una base de datos transaccional verdadera eh, en la que la presencia de un artículo está ilustrado con
o está coloreado en negro y la ausencia está en blanco. Así que tienen como 10.000 transacciones y tienen exactamente 169 artículos. Y si el artículo está presente, lo marco con una rayita negra. Si está ausente, lo marco o no lo marco del todo y queda como un área blanca. Entonces lo que debe quedar claro de esta imagen es la gran cantidad de espacios en blanco. Eh, este tipo de matrices se llaman sparse matrices en inglés, se llaman matrices ralas en español. Y esto es precisamente lo que hace que el método vertical sea el mejor método para, en el mundo de los negocios, representar transacciones. Nos vamos a ahorrar muchísimo espacio en términos de guardar una matriz representada como vertical en lugar de horizontal. Con esto doy final al primer video sobre reglas de asociación.